¿Usted sabe, señora Dina Boluarte, lo que va a pasar con las delegaciones que vengan a la PEC? Si eso ocurre, no le va a quedar uno. Uno le va a quedar si estas cosas empiezan a ocurrir. El día de ayer han ocurrido dos incidentes que no deberían pasar desapercibidos y deberían ponerse en la exacta dimensión del síntoma que significan. La presidenta ha ido a dos actos y la comitiva ha sido recibida en uno a huevazos y en el otro evento ni siquiera lo han podido hacer como estaba planificado porque simplemente la gente estaba enardecida contra la presidenta. Han gritado de todo. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que la gente le falte el respeto a la presidenta? Y en realidad estas cosas no deberían ocurrir, ¿no? Es decir, la persona que tiene la responsabilidad de conducir un país debería merecer el respeto de los ciudadanos a quienes representa, ¿no? Pero el problema es que la señora Dina Boluarte se ha ganado a punche su relación con la sociedad peruana, que no le tiene respeto. Ninguno. Yo no sé por qué la señora no recibe hasta hoy el mensaje. Dina, la gente que votó por Pedro Castillo y por ti, porque no te olvides que llegaste donde estás colgada del saco del profesor Castillo, esa gente no te quiere, porque la has traicionado, porque tú prometiste otra cosa, porque tú dijiste que si Pedro Castillo se iba, tú te ibas con él. Y lo que estabas haciendo mientras hablabas era negociar por debajo de la mesa con los enemigos del gobierno del que tú eras parte, porque tú eras ministra de ese gobierno, para que cuando se fuera Castillo entrabas tú. Es decir, engañaste a tu propia gente. Y por eso es que no te quieren, porque sienten que eres una persona que traiciona. Pero tú te pasaste al otro lado y ahora estás gobernando para los que se supone eran tus enemigos, que no te respetan, que te desprecian, que te consideran simple y llanamente un instrumento para permanecer hasta el 2026 y hacer los desmanes que están haciendo en el Congreso de la República, hay que decirlo, en el gobierno también, de lo que algunos de tus aliados son parte. Entonces no te quieren ni quienes eran tus amigos, ni quienes se supone que son tus amigos. No te quiere nadie, Dina. Y así no se puede gobernar un país. Porque no tienes respuestas, no tienes una visión de país, no tienes una estrategia de largo plazo, no tienes cuadros, las decisiones se toman en función a la pura respuesta reactiva e improvisada a las urgencias de las circunstancias y pensando en cómo hacemos, y voy a ser bien grosero, me voy a disculpar esta vez con el compromiso que hice de no recurrir a, digamos, palabras que puedan ser consideradas soeces. Pero ¿qué hacemos para huevear a la gente? Es en lo que están pensando. Es decir, ¿creen que le puedes decir a la gente tú que su vida está muy bien, que la seguridad está mejorando, que la situación económica está boyante, cuando lo que está viviendo a la gente no se parece en nada a lo que estás diciendo? Para la gente es una falta de respeto que hagas eso. Y lo peor es que hay 49 muertos en el camino. Para estar donde estás, Dina Boluarte, tú eres la responsable que 49 personas tuvieran que morir en un incidente que tú dijiste era promovido por terroristas. ¿Cuántos terroristas están presos? Ninguno. ¿Qué eran los ponchos rojos? Evo Morales, ¿dónde están los ponchos rojos? ¿O no era cierto? ¿O era gente desbordada, indignada por tu traición y que a la cual había que darle una respuesta política? La salida era muy simple, había que adelantar las elecciones. Había que adelantar las elecciones, era la salida más responsable ante una situación insostenible del país. De un país tremendamente polarizado, donde estamos tan ocupados en el enfrentamiento y la confrontación que no nos damos cuenta que tenemos al frente enormes posibilidades como país que tenemos que enfrentar. Y un adelanto de elecciones nos hubiera obligado a poner sobre la agenda, por ejemplo, el tema de Chancay.
¿Cuánto tiempo falta para la inauguración del puerto de Chancay? ¿2 semanas? ¿3? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. No hay carreteras, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay sistema de salud, no hay sistema de educación. El saneamiento, la situación de los terrenos, el saneamiento físico es una desgracia. Prácticamente no puedes hacer nada porque las reglas no están claras con respecto a la propiedad de la tierra. Y puedo seguir. Y no hay ningún plan nacional propio nuestro. Ya los chinos saben lo que quieren. Los chinos quieren tener un puerto que les permita tener el acceso de entrada y salida y que conecte Asia con América y con este lado del mundo. Y tienen planes que van más allá. Quieren un tren que vaya hasta Brasil para sacar toda la soya que ese país produce para darle de comer a los chinos. Y por supuesto que esa sea la ruta para sacar el mineral. Y es más, están pensando en poner industria en el Perú. Los españoles saben lo que quieren hacer en el Perú. Los suizos saben lo que quieren. Los canadienses, hasta los gringos saben que están desesperados porque los chinos les ganaron la mano. Todos saben lo que quieren de Chancay. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Cuál es el plan? Dina Boluarte no tiene ninguno. Ninguno. Es decir, hemos perdido este tiempo que si se hubieran adelantado las elecciones hubiéramos aprovechado en discutir en el contexto de una campaña electoral en la que había que bajarle el tono y restablecer un mínimo de respeto entre peruanos. Nos hubiera obligado a poner este tipo de temas en la agenda. ¿Cómo diablos vamos a hacer para resolver la crisis de la minería informal? Donde las dos posiciones extremas no nos sirven para resolver el problema. Ni el de algunos sectores de la gran minería que simplemente quisieran que se acabe el reinfo y sacar a balazos con el ejército a quienes están explotando sobre concesiones que no son suyas, hasta el otro extremo de gente que quiere quedarse sin aceptar requisitos mínimos para que la explotación minera sea moderna y razonable y legal desde todos los puntos de vista. Deberíamos estar discutiendo una fórmula que permita solucionar esta crisis que implica 480,000 personas trabajando en estas condiciones y produciendo la mitad del oro que se saca del Perú. Esa debería ser la agenda nacional. Pero estamos, ¿en qué estamos? Y la crisis de inseguridad, que se han dado campanazo tras campanazo de lo que estaba pasando, Trujillo, Huacho, y las respuestas han sido puras improvisaciones hasta que esto ya es un fenómeno nacional. Esto está fuera de control. Y el gran problema que tenemos es que la indignación de la gente, a la cual la falta de respeto de quienes están ejerciendo el gobierno y el Congreso de la República ha llevado a la gente al límite. La gente no puede seguir viviendo en estas condiciones. Y se ha logrado un hecho insólito en el Perú, que ha sido un país tan polarizado, tan dividido, pero finalmente, fíjense ustedes, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y creo que no hay que perder eso. Todos estamos hartos de la crisis de inseguridad y todos exigimos respuestas y son más o menos y básicamente detalles más, detalles menos las mismas respuestas. Necesitamos un liderazgo a la altura de las circunstancias y Juan José Santibáñez no es un liderazgo. Juan José Santibáñez es un señor que está ahí con el compromiso de que va a sacar a Harvey Colchado, que es la obsesión de la presidenta. ¿Por qué? Porque le rompió la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque la señora no entregaba las pruebas. La decisión no fue de Colchado, señora Boluarte. Fue de un juez que autorizó una solicitud de un fiscal. Harvey Colchado fue el ejecutor, pero en todo caso, es decir, no puede ser que la decisión de poner a un ministro del Interior no parta de sus calificaciones para ejercer el cargo, de su visión, de sus condiciones para conducir un proceso tan complejo como este, porque estamos en guerra. Estamos en una guerra contra la delincuencia y la estamos perdiendo por culpa suya. Porque nos está poniendo como generales al frente de la batalla gente que no está calificada, que está ocupada en otras cosas y no en el frente de batalla contra la delincuencia. Y que trata de sorprendernos con que la captura del número 2, ayer a mí me ha dado vergüenza tener que sentar acá al señor Iván Quispe Palomino, que una simple información de 3 minutos bastaba para saber que no era quien ellos pretendían.
Y encima lo han presionado para que acepte que él es quien no era. Y es más, han presionado a personas especializadas en estos temas para que justifiquen la barbaridad que estaban haciendo y felizmente esta gente ha demostrado honestidad y coraje para decir que no, que lo que estaban haciendo estaba mal y que era una mentira lo que estaban diciendo. Entonces no podemos seguir en esta situación. O sea, necesitamos urgentemente un cambio de mando. Yo decía, finalmente estamos todos los peruanos de acuerdo en una cosa: hay que enfrentar juntos la crisis contra la delincuencia, desde la CONFIEP hasta las ollas comunes. Todos estamos afectados por lo mismo y todos queremos respuesta. Entonces comencemos por ahí. Y eso es lo que se refiere al gobierno. Yo sé que sobre esto hablamos todos los días, pero es que las cosas no cambian. Y por eso hay que ser reiterativos. Esto tiene que cambiar y el cambio comienza por el cambio del ministro de Interior y el comandante general de la policía. 1. Y 2, en el Congreso. Hay que poner a los señores del Congreso en su lugar y la sociedad les tiene que dar un mensaje claro de que no se puede admitir que sigan haciendo las barbaridades que están haciendo en el Congreso. Ayer un periodista del diario El Comercio ha publicado la lista de los delitos a los que ya no se le puede aplicar lo de los 5 años para las prisiones preventivas, porque los de los 4 años porque lo han aumentado a 5 y resulta que son como 50. Y estas medidas y estas leyes que han dictado desde el Congreso, al igual que otras modificaciones a la ley de crimen organizado, las han hecho para protegerse a ellos, para protegerse los congresistas de los procesos que tienen encima por actos sobre los que tienen responsabilidad y tienen que responder ante la justicia. Entonces tratan de acomodar la ley para escapar de sus responsabilidades. Y con eso dañan a la sociedad porque le quitan los instrumentos para la lucha contra el crimen. Pero esto hemos hablado hasta el cansancio. Y los señores del Congreso tampoco quieren recibir el mensaje. O sea, piensan que pueden hacer lo que les da la gana porque finalmente ellos se van a quedar hasta el 2026. ¿Por qué? Porque fueron elegidos y son, por lo tanto, legítimos. Y se ha hablado mucho. Yo recuerdo mucho esta discusión en relación al 5 de abril y a otros momentos de la historia nacional donde se ha discutido sobre la diferencia entre ser legal y ser legítimo. Que tú puedes ser legal y no tener ninguna legitimidad ante la sociedad. Es decir, que por error te eligieron. Pero si la gente pudiera decidir, te sacaría y lamentablemente la Constitución no da los elementos suficientes para constitucionalmente sacar del camino a quienes nos han traicionado. Y traicionado la confianza y el voto de los ciudadanos. Entonces estamos en una situación realmente grave, porque lo que puede pasar es que va a ocurrir el APEC, que es un acontecimiento extraordinario, la cumbre APEC, ¿no? Que reúne a las economías más importantes del mundo en este momento, porque más del 70% del comercio mundial ya se realiza en Asia-Pacífico, ya no es el Atlántico. Como lo dijo acá Miguel Vega Alvear, el mundo cambió en los últimos 30 años. Y nosotros tenemos la fortuna de ser el puente. Y miren la situación en la que estamos. Vamos a recibir el evento de la APEC con el país desmadrado. Y con un gobierno que no está dispuesto a hacer las cosas mínimas. Es mínimo lo que tiene que hacer, señora Boluarte. Mínimo. Sacar a Santibáñez y al comandante general de la policía y poner a alguien que esté a la altura de las circunstancias. Y los señores del Congreso, derogar esas leyes impertinentes que le están haciendo un daño enorme y que tienen indignado al país. Es muy simple. O sea, quieren tener una relación distinta con la gente, comiencen por escuchar el reclamo de la gente. Sinceramente, yo creo que estamos en un momento muy complicado. Y lamentablemente quienes nos gobiernan no tienen ninguna voluntad, ni desde el gobierno en el Ejecutivo, ni desde el Congreso de la República, de cambiar el rumbo. Y lamentablemente, como lo hemos advertido acá durante meses, hemos dicho, la paciencia de la gente tiene un límite. ¿Qué va a hacer la señora Dina Boluarte? ¿Nos va a pasar la factura de 49 muertos más para seguir gobernando hasta el 2026? ¿Eso es lo que viene? Que si la gente sale a protestar en los días de la APEC le van a meter bala. Usted sabe, señora Dina Boluarte, lo que va a pasar con las delegaciones que vengan a la APEC. Si eso ocurre, no le va a quedar uno. Uno le va a quedar si estas cosas empiezan a ocurrir.
y será su responsabilidad, de nadie más. De nadie más. Y que hay intereses políticos, porque hay, por supuesto que sí. Pero más allá de los intereses políticos, lo que hay es el hartazgo de la sociedad peruana frente a una situación que ya es invivible. Y yo insisto, lamentablemente estamos en esto cuando nuestra agenda debería ser otra. Por Dios, vamos a inaugurar el puente que va a conectar los dos lados del mundo, que es el puerto de Chancay. Ya deberíamos estar en este momento construyendo carreteras, ferrocarriles, modificando toda la legislación que sea necesaria para que en el Perú otra vez haya industria. Hay gente que quiere en Chancay construir automóviles para vender al mundo. Hay gente que quiere hacer industria en Chancay. ¿Saben lo que ustedes, que eso significa? La generación de miles de empleos, el cambio de la vida de los peruanos. Hay gente que está dispuesta a invertir 50.000, 40.000 millones de dólares en hacer un tren desde acá hasta Brasil. ¿Y saben lo que eso significa para los peruanos en términos de chamba, de conectividad del país, de transformación de nuestra vida? Esa es la agenda. En eso deberíamos estar, pero para eso necesitamos un país seguro. Pero para tener un país seguro necesitamos a la gente capaz conduciendo la lucha por la seguridad y contra la delincuencia. En realidad lo que necesitamos es otro gobierno, que claramente este no es. Entonces, para terminar, creo que la paciencia de la gente llegó al límite, como lo advertimos. Lo que pueda pasar en los próximos días es absolutamente incierto. Y es verdad que un adelanto de elecciones no es el escenario que quisiéramos, ¿no? Por lo menos quienes pensamos que el reto que tenemos delante no corresponde a la calidad de la oferta electoral que tenemos. ¿Por quién votaría usted mañana? Si hacen una encuesta y dicen Keiko y Antauro, más o menos, ¿cómo quieres morir? Porque un adelanto de Keiko lo hemos tenido en estos meses. Porque ¿quién ha participado en la toma de decisiones del gobierno de Dina Boluarte? Si no es esa alianza perversa donde además está desde Cerrón, Keiko, Acuña y Alianza para el Progreso. Es una cosa espantosa, Dios mío, ¿no? Donde los enemigos mortales se han juntado simplemente en su voluntad de quedarse hasta el 2026 a toda costa y en contra de la voluntad de la sociedad. Pero en fin, yo creo que estamos en circunstancias muy, muy complicadas, pero al final yo creo que hay que confiar en que, es decir, si todos estamos juntos alrededor de objetivos comunes, yo creo que ha llegado el momento de olvidarnos por quién votaste en el 2021 o de qué lado de esta guerrilla que nos ha enfrentado durante todo este tiempo ha estado cada cual. De lo que se trata ahora es de encontrarnos en aquello que nos une, que es muchísimo, y abocarnos a lo que hay que hacer en el Perú, y para eso hay que tener otros dirigentes. Bueno, esa es la tarea que tenemos los ciudadanos, escoger esta vez sí, con inteligencia y con sabiduría. Y hacerle sentir a quienes asuman, a quienes tienen hoy, asuman en el futuro la función de gobierno, que no vamos a permitir que nos engañen otra vez, que no vamos a permitir que nos roben otra vez, y quienes lo hagan van a terminar como Toledo, sentenciado a 20 años, como ahorita le va a ocurrir a Ollanta Humala, como le va a pasar a Martín Vizcarra, como le va a suceder a la señora Susana Villarán. Ese es el destino de quienes nos traicionan y en vez de servir a los intereses del país, terminan sirviéndose a sí mismos, la cárcel. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.